the evening session of this first day of the symposium with the keynote speech by Lorenz Lasnik from the University of Vienna. He was born in Vienna, in the capital of Austria, and he's senior research. He's a senior researcher of the Institute of Advanced Studies in Vienna. He's got a degree in pedagogy, in political science, and he has a postgraduate course on the topic of coordination of education and employment in post-war till the 70s. A topic that is fully connected to the world that we're analyzing here. Specifically, I would highlight in his CV his participation in topics of employment qualification and innovation and the relationship with the OECD as a consultant in the team that assessed Finland as a project of the project called Transition from School to Labor Life. He was part of the team, of the OECD team. Él ha participado en varios proyectos de investigación, como el desarrollo de la estrategia austriaca de aprendizaje permanente. He has been in several research projects in Austria and within the national framework of qualification as well, in a project for Macedonia. Prestigious experts are invited to be part of the evaluation teams to draft the reports for other countries. It is a great pleasure for us to have him here. It is also a vision of the vocational training in the Germanic world, and he has made an effort to give us a compared vision of the German world. Germany, Austria, and German Switzerland, providing us with important empirical data to tell us about this situation not only in a current updated perspective, but also in a perspective of years. I give the floor to him, and at the end we will have time for some questions, and tomorrow in the round table he will interact with the other colleagues from the Germanic world. Thank you. I'm not so used to speak with microphones. No estoy muy acostumbrado a hablar con micrófonos. Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho en las anteriores ponencias, sobre todo con la diferencia entre el nivel ceremonial y el nivel personal. Because in this area the ceremonial En este aspecto, el aspecto ceremonial es muy importante. Hay dos ejemplos. El primero es todo lo que tiene que ver con las competencias y con los marcos. Por tanto, esto es un aspecto ceremonial y el colega de Sudáfrica lo ha llamado el castillo en el ciberespacio, que es una expresión, me parece muy interesante, para describir las cualificaciones, que determina en gran medida la política. Y el segundo aspecto es sobre todo el aspecto ceremonial, otra cosa que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. Así que voy a comenzar con la presentación. Ya hemos oído hoy acerca del sistema dual
y el sistema de aprendizaje dual, que ha sido propagado como una solución potencial para todos los problemas en el mercado profesional de los jóvenes, en la educación, etc. Sobre todo, también se puede ver como una alternativa, una vía alternativa para la educación superior. Austria, Alemania y Suiza son considerados como ejemplos paradigmáticos de esta estructura o este sistema de aprendizaje dual, y hay distintas diferencias. No es un sistema igualitario para todos. El orador anterior creo que ha dicho que no se trata de un sistema dual como tal para todos, sino que hay muchos sistemas duales, hay varios. Sobre todo, mi presentación está muy basada en los aspectos digitales, en los datos, y voy a hablar con respecto a varios aspectos. El primero de ellos sería si los tres países tienen una estructura educativa específica, si el sistema dual conduce a una estructura de educación que es distinta de otros países. Esa es la primera pregunta. La segunda, es cierto que el aprendizaje reduce el desempleo juvenil. Esto es algo que hay que analizar y hay que ver cifras. El tercer punto sería la relación de empleo que tienen este tipo de aprendizajes conduce en estos países, no solo en educación, sino también en empleo, a una situación mejor. Es decir, se produce una relación que haga que se establezca una conexión con la política del mercado laboral. Por tanto, se utiliza el papel de los aprendices que hacen este aprendizaje y esto influye en las políticas del mercado laboral de esos países en los que están. Y el cuarto sería cómo este enfoque por aprendizaje se posiciona en la progresión de las vías educativas entre en la secundaria y la educación ya posterior a la secundaria. La primera pregunta sería: ¿tienen los tres países una estructura educativa específica? Y esto significa que la población entre educación superior, media e inferior, ¿se establece ese límite? Si miramos los datos comparativos disponibles, podemos comprobar que hay una estructura de tres países que es muy similar entre sí, con respecto además a la estructura europea. Pero hay dos puntos que se le suele dar difusión en relación con esto. El primero sería la desventaja de progresión hacia la educación superior. El segundo punto sería un aprendizaje que ofrece oportunidades de manera que menos personas se vean excluidas de los distintos estatus de educación. Si vemos los datos, podemos comprobar que quedan ilustrados mis consideraciones con datos. Esto lo podemos ver luego. Es bastante complejo, no podemos realmente analizarlo con detalle. Aquí podemos ver que esta es la distribución en la población de la educación superior Tenemos una educación de nivel inferior. Vemos las personas que están excluidas de las carreras de educación y tenemos la distribución de los países de la Unión Europea, los 22 países, y vemos que la distribución media de los distintos países que tienen este sistema de aprendizaje, y podemos ver que es bastante similar. Tenemos la superior, la educación, los niveles inferiores de educación, etcétera. Vemos que es bastante similar. Y aquí comprobamos
que la Unión Europea, la OCDE, tienen datos distintos. No podemos verlo ahora, pero vemos estos tres países de los que estamos hablando. Esta es la adecuada. Aquí podemos ver, en particular, que los que tienen educación inferior no son menos en estos países que la Unión Europea. Esto es lo más esencial. Y si vemos la educación superior y las estructuras de educación superior, podemos ver que por encima de todo, o en general, hay distintos niveles. Tenemos un ciclo corto de educación superior, tenemos después los grados y el máster. Suiza es la proporción mayor en superior, Alemania es similar, Austria menos. En Austria tenemos un descenso de la estructura hacia el nivel de secundaria en todo el sistema. Aquí podemos comprobar que Austria y Alemania tienen una proporción muy alta de ciclo corto, de educación superior de ciclo corto. Y la educación superior menos académica no es lo mismo para Suiza, como vemos aquí. La diferencia es importante, sobre todo si lo relacionamos con la discusión general de la innovación y de los sistemas de este tipo. Esta enseñanza por aprendizaje no estaría tan conectada con la innovación como en el otro caso. Aquí vemos algunos aspectos de la primera cuestión que sacamos. No hay ventajas ni desventajas en cuanto a los aspectos estructurales de educación. Y para mí lo que es importante es que si analizamos el sistema general de educación, hay una diferencia entre la población y el número total de personas que están en el sector educativo, porque la estructura de la población es quizá lo más importante. Es muy estable a lo largo del tiempo. Por tanto, se necesita mucho tiempo para que la política pueda diferenciar estas distintas estructuras. Pero si solo analizamos la estructura de los jóvenes en la educación y en la escuela, esto puede cambiar de manera muy rápida, pero aunque lo haga, el efecto que se produce en la población es pequeño, muy pequeño. Es a lo largo de una década cuando empezamos a ver cambios. Antes se ha mencionado la referencia del mercado como Suiza, del hecho de si somos el estándar que todo el mundo sigue, y vemos aquí lo relacionado con los otros dos países en los que se produce un nivel superior de educación superior, valga la redundancia. Y creo que esto se puede corroborar. Y ahora nos trasladamos a la segunda pregunta que hemos hecho. Aquí lo que hace falta saber es que si analizamos la tasa de desempleo de los jóvenes, vemos que los países de renta baja tienen una diferencia grande de desempleo con los otros países. Y esto no significa que el aprendizaje reduzca el desempleo, porque he establecido una comparación separada. La primera comparación es que si analizamos el nivel relativo de desempleo juvenil con respecto a los datos europeos de desempleo, la media, y comparamos ambos con las cifras totales relativas de desempleo en el nivel europeo. Si el aprendizaje se utiliza
para conseguir reducir el desempleo juvenil, entonces la tasa de desempleo de este tipo tiene que ser menor que el nivel de la Unión Europea en cuanto a paro juvenil, o a desempleo juvenil. Si vemos las cifras, lo podemos comprobar. Abajo, en el panel de abajo, podemos ver This is only the descriptive, aquí podemos comprobar los tres países cuya relación de desempleo, vemos la total, etcétera, y aquí podemos comprobar que Suiza, Austria y Alemania, que son estos tres países que venimos repitiendo, Suiza, Austria y Alemania, vemos aquí dos gráficos. Estos dos gráficos aquí vemos la línea más gruesa que nos muestra el desarrollo de 1999 a 2010 por año, y vemos aquí el nivel de desempleo juvenil está en relación con la media europea. Y aquí vemos la media europea. Y aquí tenemos el nivel de Suiza de desempleo juvenil y el desempleo general. Y podemos comprobar que es más bajo. Aquí tenemos un 60%. Sí, se ven, ¿no? Y aquí vemos lo mismo Austria y aquí Alemania. De los tres países, Alemania es el único país en el que el desempleo juvenil realmente tiene un nivel menor que la media de desempleo general. Pero si comparamos los tres países, vemos que Alemania en este periodo tiene unas cifras de desempleo totales muy altas. Probablemente esto se debe a la unificación alemana, hay muchas causas, pero también se puede ver la diferencia, pero se puede ver que el desempleo juvenil en Alemania es relativamente más alto que en los otros países. El máximo es una media del 90% de la media de la Unión Europea, y en los otros el 60%. Y aquí se puede comprobar, porque estas líneas son muy parecidas, lo que sucede. Pero no utiliza esa comparativa entre desempleo juvenil y general. La conclusión es que el mercado del desempleo, el desempleo general juvenil, está muy estrechamente relacionado. Aquí vemos entonces que si tenemos problemas generales del mercado en general, para los aprendizajes más jóvenes, entonces esto se produce también. No sé si están familiarizados con esto, porque también tenemos dos cifras de desempleo juvenil. Una es la proporción de desempleo con respecto a la población juvenil, es decir, cuántos de los jóvenes que tenemos en el país están desempleados. Y esto normalmente no es lo que se utiliza. La otra es la tasa de desempleo, y esta es solo la relación de las personas desempleadas con respecto a la fuerza laboral, es decir, el número de personas activas, la población activa. Y esto es menor, porque si tenemos un sistema de aprendizaje,
se emplean a los aprendices y youth labor force. se produce un cambio en la fuerza laboral. Because you have a big labor force, Ya que tienes una the gran relationship fuerza de with the trabajo, rate looks la low. tasa parece And in más a baja. system, all people go to Y school. si les The enseñamos youth que labor force is small. And you que vemos que tenemos una fuerza laboral con el mismo número de jóvenes desempleados, looks much greater parece mucho mayor when you look the relationship to the cuando analizamos la relación con la población y con respecto a la fuerza laboral, la mano de obra. older Aquí tenemos otro cuadro, tenemos uno más antiguo y vemos que youth unemployment tenemos in all el desempleo juvenil countries, by en the todos los level. países de la Unión And you Europea see here y aquí vemos dos this indicadores. one is Esto es la tasa, lo que ven aquí. Aquí vemos la proporción de cuántos jóvenes of the population are unemployed. de esa población están en desempleo. Y esa es la proporción relacionada con la fuerza laboral. Y en esos países en los que es mayor, la tasa es mayor. Por ejemplo, tenemos aquí España, tenemos una tasa de desempleo 53%, de un 53% juvenil. but this means 21% Eso of significa young que el people are 21% de los unemployed. jóvenes So, están the desempleados. problem looks if Por you look tanto, at el the problema rate. parece mucho más grande This si is one analizamos la tasa. information, and this is and the second information is that Este tipo de over información implica que, en general, tenemos países with apprenticeship systems. con un And sistema de this is aprendizaje. also Hillary Stedman, who was by Hay una Philip persona, Hillary Stedman, que antes se citó que se estableció esta clasificación. Entonces tenemos at the whole toda la gama de desempleo systems y tenemos with sistemas apprenticeship over the whole range. con So aprendizaje en toda la you gama. have no Switzerland and Austria. Porque aquí tenemos esos tres países que hemos dicho, Alemania, Suiza y This Austria. makes look- and here Y aquí vemos que los dos indicadores son muy parecidos en estos países, porque la fuerza laboral es similar a la población. and this is I have to skip, I think. Esto me lo salto. This is I think Esto resulta interesante porque aquí Austrian regions, tenemos las regiones austriacas. at the this is the A nivel horizontal, esta es la proporción de personas que están en el primer año de aprendizaje. and you see a wide variation. So Y Austria vemos is not- grandes variaciones. Por tanto, consideramos que all the Austria same. You no have a es difference. homogénea. I think this is Hay around diferencias. 50%, this is 30%. Aquí And here 50 y you aquí have 30%. youth unemployment, Luego tenemos and you el can desempleo see juvenil y that vemos when que the cuando la proporción de jóvenes que están en esa fase de aprendizaje es mayor, entonces el desempleo es menor. regionally, huh? And this is taken as a Eso desde el punto de vista regional. of this relation. Y esto se toma como corroboración de lo anterior. Aquí tenemos un Graph segundo gráfico que quiero mostrar. Y también tenemos la proporción de los que están en aprendizaje y aquí not youth unemployment, no se ha utilizado el desempleo, sino el desempleo general, total, no el juvenil. when you have Por tanto, many cuando tenemos muchos aprendices de primer this would año, mean esto that this significaría has an influence que se produce una influencia a la hora de reducir el desempleo general y eso, por supuesto, no es posible. this relationship is more or less Por tanto, esta relación depende más o menos de los aspectos estructurales de cada región concreta, apprenticeship is embedded in the whole de la región en la que está I think this is implicado very much like ese the sistema de Martin enseñanza por aprendizaje. has made before, huh? So, Esto ya se ha comentado antes. Bien, por tanto, the sum el resumen es que si analizamos las cifras, no tenemos reduction una of youth reducción unemployment causal through del desempleo the dual, juvenil a través del apprenticeship. sistema de cualificación Despite dual. it might look like this, A pesar de que puede parecer que sí, pero no parecen corroborar los datos que esto sea así. so. Question 3.
Pasamos entonces a la cuestión número 3, la pregunta 3, que vamos a ver para el caso de Austria. Austria puede mostrar que se ha hecho un estudio del 2008 al 2009 y ahí el desempleo juvenil no era demasiado alto en Austria. La pregunta es cómo se produjo una reacción de la política al problema de la recesión, y eso nos permite identificar hasta qué punto la política del mercado laboral y la intervención en este que se realizó supone un sistema de aprendizaje que es adecuado para Austria en ese sentido. Mi pregunta sería si podemos ver esta relación, esta reacción fuerte de la política de mercado para reducir el mercado en ambos países, en Alemania y en Suiza, basado en la relación de que se pueden producir estas variaciones de empleo, pero si vemos las cifras esto no se ha producido, y aquí no lo puedo explicar, pero tengo cifras de Austria que en la crisis el número de plazas de aprendizaje desciende. Y esto se produce siempre porque cuando hay una crisis no se emplea gente y por tanto no se emplean aprendices o estudiantes en prácticas y esto se reduce. Entonces el desempleo aumenta cada vez que hay una crisis y aquí, en este caso, estos son las prácticas, esto es el desempleo. Y aquí tenemos la política bancaria. Hemos tenido con ello los datos de intervenciones en el mercado con los jóvenes en un 70% durante la crisis. Y asimismo, el sistema escolar puede incorporar a personas en la época de crisis, pero la crisis al final tiene un lastre y tenemos una comparación internacional aquí que puede darnos las cifras de la OCDE. La política del mercado laboral comparado con los 3 países y comparado también con los niveles de la OCDE. Aquí se nos muestra el gasto y aquí vemos las personas que están en la política de mercado laboral. Esto lo llamo intervenciones. Y en este caso podemos ver que los 3 países tienen estos resultados. Aquí podemos ver la OCDE, el nivel de la OCDE, y luego vemos los gastos del mercado laboral de estos países y son similares cuando lo comparamos con la OCDE en general, en las cifras medias. Aquí tenemos las personas en la política del mercado laboral en Alemania y en Austria, que son similares a los países de la OCDE, y en Suiza es menor. El mismo gasto similar, pero menor número de personas. Y podemos ver las proporciones de gasto, de intervención, que son específicas para el sistema de aprendizaje dentro de la política del mercado laboral. Y aquí podemos ver también cómo Austria aumentó su número de intervenciones en la época de crisis para el mercado juvenil. Aquí vemos la política del mercado laboral para aprendizajes con respecto al gasto global en políticas para el mercado laboral. Y podemos ver en los 3 países durante la recesión estaba en torno al 14% en Austria el 14% de todo el gasto que se hizo en el mercado laboral se dedicó en Austria a los aprendizajes en el momento pico de la crisis en 2008.
Y esto supone que el 20% de las personas que recibían alguna ayuda en el marco de las políticas para fomentar el mercado laboral eran aprendices. Y por un lado están diciendo que los aprendizajes reducen el desempleo juvenil, pero vemos que el 20% de las políticas de activación del mercado laboral está dedicado a esto. En el político discurso nadie habla, en el discurso político nadie habla de esto. También en Austria son hostiles con el mercado laboral. Y la comparación muestra que en los otros dos países, en Suiza no tenemos información al respecto sobre los aprendizajes, y en Alemania el nivel de intervención durante el periodo de la crisis permanece sin cambios. Y creo que el caso de Austria puede considerarse algo especial, un caso en el que las intervenciones para el desempleo juvenil fueron muy altas y realmente se consigue reducir el desempleo juvenil. Te pueden hacer algunos cálculos también contrafactuales. Pensamos en las formaciones en aprendizajes y tenemos 4 cohortes por nacimiento, de los 15 a los 19. En la población activa tenemos de 14 a 50. Y se hace un cálculo de esta proporción, el resultado está entre el 5 y el 10%. Y las intervenciones en Alemania son similares a esto. La hipótesis es, por tanto, que las formaciones en aprendizaje inducen las políticas, influyen en las políticas del mercado laboral. La cuarta pregunta es: ¿cuál es la posición de los aprendizajes en cuanto al avance en los itinerarios educativos? En Austria, las formaciones en aprendizaje se han mantenido sin cambios a lo largo del tiempo. Han sido muy tradicionales. Y en Austria tenemos el nivel de educación secundaria superior, y de los 16 a los 18, 19 años están en los aprendizajes en Austria. Pero en el caso de Alemania y Suiza, la situación no es la misma. En Alemania, en ambos países, las formaciones de aprendizaje se han ido trasladando hacia el nivel terciario. Y en Alemania podemos encontrar cifras que indican que el 50% aproximadamente de los aprendices están en los grupos de edad de la educación superior. Entre los digamos que la mitad de los aprendices tienen entre 15 y 19 y la otra mitad entre 20 y 24 años. En Suiza también la situación es diferente y en general los aprendices tienen una edad más avanzada. Si miramos la edad media de inicio de los aprendizajes se hacían, esa edad media de inicio era los 18 años en Suiza y Alemania, mientras que en Austria estamos en 15 o 16 años. La estructura es diferente, y en Alemania y Suiza se dedican esos años más a una educación general.
En Austria hay una cuestión interesante, y es que ese traslado hacia el nivel terciario o de educación superior no se produjo, porque se mantuvo a la manera tradicional. Ahora han desarrollado una nueva política en defensa de la educación que me parece similar a lo que vi en la presentación de Miguel sobre España. Es decir, que intentan que el sistema sea más activo. Quieren tener un sistema bien separado, un sistema general, de educación general, y luego un sistema de profesional dual desde el nivel de secundaria a también el nivel de educación superior. Quieren que haya un sistema dual en todos los niveles y piensan que con este sistema, con esta estrategia, los jóvenes entrarán en las formaciones en aprendizaje desde una edad temprana. Eso es lo que pretenden, pero creo que esto no es viable. Esto, no sé si tengo tiempo para entrar en estos detalles. Para mí ha sido algo muy sorprendente. En un año, en 2012, la publicación Education at a Glance de la OCDE, ese año publicó una tabla y en esa tabla se diferencian un grupo de edad de 15 a 19 y luego otro grupo de edad de 20 a 24. En esta tabla tenemos información sobre las interrelaciones entre distintos estatus y la interrelación entre la educación, el desempleo y situación en el mercado laboral. Aquí se incluye datos en función del grupo de edad sobre personas que están en los sistemas de aprendizaje. Y estos son los países de la OCDE en general. Son los que aparecen en esta tabla. Ahí tienen entre 15 y 19 y entre 20 y 24 años. Proporción de aprendices en gris. Alemania, Suiza y Austria. Austria, Suiza, Alemania. Aquí tenemos alta proporción de aprendices en este grupo de edad más jóvenes y una proporción diferente en el grupo de edad de más edad, entre 20 y 24, en Austria menos. En el caso de Alemania vemos que el 50% de los aprendices está en cada grupo de edad. En Suiza tenemos aún una proporción relativamente alta en el grupo de edad más alto de entre 20 y 24 años, porque allí hay programas que se desarrollan a nivel superior en las universidades. Y el sistema tiene sectores muy cualificados. Otro dato muy importante en esta tabla es el número de personas que están en el empleo, y con un empleo y en un curso, en una formación educativa. Y esto es algo que no esperamos en general, porque normalmente pensamos que una persona estará empleada o en el sistema educativo. Solemos pensar que el que está en el sistema educativo no está al mismo tiempo trabajando, pero vemos que en algunos países tenemos
una proporción alta de estas personas que están al mismo tiempo trabajando y en el sistema educativo, en los dos grupos de edad. Y en algunos casos es una proporción mayor que en el número de personas en formaciones en aprendizaje. En Austria, por ejemplo, prácticamente no hay ningún estudiante en la universidad que no esté trabajando, y aquí tenemos una proporción muy alta de este, digamos, estado combinado. Es interesante desde el punto de vista estadístico, y además, si vemos esto, podemos concluir que hay jóvenes que tienen esta necesidad de combinar estudios con trabajo, y por tanto hay una cierta necesidad de dualidad. El problema es que a menudo, si tenemos a una persona que está estudiando y trabajando a la vez, son situaciones que están enfrentadas. Suelen ser personas que tienen peores resultados en sus resultados académicos porque tienen menos tiempo. Es decir, que estas dos situaciones combinadas, en lugar de ayudarse la una a la otra, lo que hace es perjudiciar, producir un perjuicio. En esta tabla encontramos otra información sorprendente, y es la combinación de educación y desempleo. Tenemos personas que están trabajando y estudiando a la vez, y personas que están estudiando y en situación de desempleo, en Suecia y Dinamarca, por ejemplo. Y esto es una información complementaria, porque si hay personas jóvenes que están estudiando y están trabajando, también es normal que busquen trabajo y que utilicen los servicios de las oficinas de desempleo y aparezcan como desempleadas cuando no tienen un trabajo, pero buscan uno. Hay otra categoría que es de las personas, las conocidas como ninis, que ni estudian ni trabajan. Si vemos el desempleo juvenil, podemos considerar que esto puede tener tres significados diferentes. Esa cifra se debe interpretar con tres significados distintos. Uno es el de las personas desempleadas que buscan empleo. Otro significado es de las personas que están estudiando y además están buscando un empleo. Y luego hay un tercer significado, que es el de las personas que ni estudian ni trabajan, están excluidas de ambas situaciones. El mensaje sería que hay una tendencia a trasladar las formaciones en aprendizaje al nivel terciario, al nivel superior, en Alemania y Suiza, no tanto en Austria, que los aprendices tienen una edad más alta en Alemania, además con el examen de selectividad a menudo, y en Suiza tienen una selectividad profesional y acceso a itinerarios de educación profesional a nivel superior. Se puede hacer ese examen de selectividad a través de la formación profesional, y esto abre el camino a esa educación superior. Y en estos casos vemos en ambos casos que hay que hacer un examen de acceso. El segundo mensaje es el siguiente. Vemos que existe esa necesidad de la dualidad para los jóvenes, por lo que tanto hay personas jóvenes que necesitan estar presentes en el sistema educativo y en el mercado laboral. La cuestión es cómo organizar
esta doble actualidad para que esto ayude a los jóvenes y a la sociedad. Hay que reflexionar sobre cómo organizarlo. Has hablado de la organización y es la forma que esa organización debería tomar no está aún clara. Tengo ahora ya unas conclusiones. Si tenemos tiempo, podemos repasarlas y debatirlas. Aquí en realidad es una repetición de lo que ya he dicho varias veces. En primer lugar, que las estructuras educativas en general no son diferentes. En segundo lugar, la reducción directa del desempleo juvenil no se consigue de manera directa con los aprendizajes y la relación del empleo no induce una mayor atención por parte de la política del mercado laboral. Y aquí tenemos algunas ideas que van un poco en otras direcciones de lo que ya he presentado hasta ahora. En primer lugar, puedo decir que los tres países son diferentes y esos sistemas reflejan la complejidad y la ambivalencia del modelo del aprendizaje dual. Incluyo aquí distintos puntos que reflejan esos diversos niveles de complejidad y ambivalencia. El primer punto es algo lógico, pero que no siempre se tiene en cuenta. Y me refiero aquí a problemas básicos con los aprendizajes. Si tenemos una amplia implementación con un sistema de aprendizaje, esto implica a empresas de toda la economía y, por tanto, también de diversa calidad. Si tenemos un sistema abierto y se simplifica el proceso para que las empresas incorporen aprendices, esto va a suponer que vamos a contar con empresas de éxito y también las empresas que fracasan. Es decir, que estamos abriendo el sistema a todo el espectro de empresas. En los aprendizajes se aprende de manera informal. Eso significa que cuando un aprendiz está en una buena empresa va a aprender una buena práctica, pero si está en una empresa de mala calidad aprenderá malas prácticas. Esto es un problema. En el discurso político siempre hablan de las empresas de buena calidad. Por supuesto, son las empresas que desarrollan buenas competencias y destrezas, etcétera. El problema es que nadie quiere hablar de las empresas de mala calidad. Y esta implementación amplia nos plantea este problema de calidad y, por otra parte, también significa que, por ejemplo, en Austria tenemos 6.000 centros educativos y 40.000 empresas que participan en los sistemas de aprendizaje. Y la estructura de gobernanza tiene problemas con con la gestión de esos 6.000 centros. Imaginémonos lo que ocurre con las 40.000 empresas. Y esto nos conduce también a la diferenciación. En Austria también hay un sistema específico de cámaras y la Cámara Económica
es obligatoria, de afiliación obligatoria. Y vemos que está muy diferenciada. Cada sector está diferenciado. Y hay una delegación de los poderes administrativos. La Cámara Económica es la que gestiona el sistema de aprendizaje, pero está tan diferenciada que no se puede contar con una política común, porque cada sector es diferente, con ideas diferentes. Incluso he publicado un artículo sobre esta estructura en inglés. Es realmente muy complejo. Bien, este es un punto importante, la diversidad de empresas, el que ya he mencionado. El segundo punto que mencionó Philip Gonon y es el relacionado con un estudio, un documento de política y estudio mezclado, publicado por la OIT en relación con los aprendizajes de calidad. Creo que es muy importante. Es una iniciativa realmente importante. Explican lo que significa el aprendizaje de calidad. No sé si pueden leer esta línea de aquí, pero básicamente podemos decir que hay muchos requisitos complejos. Tiene que haber un diálogo social significativo entre los distintos intereses. Debe haber inclusividad, una normativa sólida, robusta, un mercado de trabajo fuerte, funciones y responsabilidades claras y bien definidas de los distintos actores y una financiación equitable, justa. Si tenemos en cuenta estos requisitos políticos, sabemos todos que es realmente muy difícil lograr cada uno de ellos. Y si lo que buscamos es un sistema que los cubra a todos ellos, es algo imposible. Aquí tenemos unos 3 puntos adicionales que hacen referencia a la política y las políticas. Uno de ellos, creo que Philip en su declaración inicial hizo referencia a esto, a esta contradicción. Es decir, que todo el mundo dice que los aprendizajes, el sistema de aprendizajes es la solución, pero los jóvenes en realidad no están muy interesados por ellos, por este sistema de aprendizajes en los países donde existen. Y aquí tenemos esta cuestión de la relación entre el sistema de aprendizaje y la educación superior y con las carreras, el desarrollo de las carreras profesionales, etcétera. Las reacciones son diversas y ambivalentes. En Alemania y Suiza hay personas que están hablando en contra de la expansión de la educación superior con discurso de odio, figuras conocidas, algunos filósofos, incluso que hablan de la trampa académica, por ejemplo. Y en Suiza hay una persona del sector del sistema de aprendizajes que se posicionan realmente en contra
de la expansión, de la ampliación de la educación superior. Es una guerra ideológica y esto hace que el discurso científico sea muy difícil que tratarlo como un discurso lógico. Busqué un manual sobre los aprendizajes, y cuando se hace esa búsqueda de aprendizajes sobre los aprendizajes, vemos muchos mensajes sobre los problemas y hay muchos factores que van en contra de los sistemas de aprendizaje. Es lo que dice este libro. Y el último punto que tengo aquí indica que si ponemos en relación el sistema de aprendizaje y la educación superior con las teorías de crecimiento económico y los discursos de crecimiento económico y la innovación, hay posturas que defienden que para el crecimiento es necesaria la innovación a un alto ritmo y que esto se consigue en las universidades. Y Philippe Aghion es uno de los economistas que habla de esto. Hacían comparaciones entre diversas regiones en Estados Unidos, estructura económica, desarrollo económico y las estructuras educativas o sistemas educativos. Se veía que había más desarrollo económico donde había universidades. Este es uno de los aspectos de este discurso de la innovación. Y otro elemento es el de la innovación incremental y práctica para el crecimiento económico. Y aquí hago referencia a Lundvall, uno de los pioneros de los sistemas de innovación, y dice que las innovaciones científicas deben distribuirse y deben repartirse en la economía, y que los sistemas de aprendizaje pueden ser muy positivos cuando están relacionados con las prácticas de desarrollo de las empresas y cuando los aprendizajes están incorporados en los discursos de las empresas, que no es siempre lo mismo. Lo dejamos aquí, sí. Thank you very much. I have made some references and I can distribute. Gracias, he hecho algunas referencias y puedo distribuirlas. Gracias. Bien, otra vez vamos a... Once again, we can have questions, specific ones, for the speaker. For Loren Lasnik. The data are quite relevant
on the situation of the dual one el alumnado y en los tres mundos germanos. within the various environments. Un compañero de Canarias, A colleague from the Canary Islands. Good evening. My name is Pepe Marrero. I have been a professor of vocational training for 23 years, and I have also taken care of coordination topics related to to vocational training specifically, and now in the topic of quality. I'd like to ask a question for the speaker on this particular topic. When you spoke about the quality study of the OIT, the International Organization of Tourism, the IOT, are there the OIL? Is there any relationship with the ones in the countries of the European Union or with the OECD countries in relation with the quality that is provided in the educational centers and the quality of the companies that you spoke about? You spoke about the quality of the companies and the quality of the companies, good and bad quality in the companies, etc. So how could we have a common framework that could guarantee that apprenticeship has an adequate standard, taking into consideration that the labor market they are going to go to is a market that is typical from the European Union? This means from many countries, not one country. So that was the question. I hope maybe it was too long, but anyway, I was curious about that. Yes, I know about this question and Sí, por supuesto. Con respecto a esta pregunta, the point is, el caso es que now I have this of course this quality question. por supuesto, esta pregunta de la calidad lo pondría en consideración o en conexión con el punto de los credenciales, el credencialismo. Lo segundo para mí sería una teoría que se olvida hasta cierto punto, que es la relación de empleo. Las relaciones de empleo dicen que la calidad solo puede ser medida en la práctica. Y esto es un aspecto de la teoría del mercado laboral que dice que el señalar mediante credenciales solo da señales en parte acerca de la calidad real. Sí. Y para mí este problema no es algo resuelto, porque el empleo en el mercado de trabajo está relacionado con la cuestión de la información. Porque los dos aspectos del mercado laboral, enviar y recibir información, es importante. El problema es que ambos quieren tener buena información, pero envían mala información, porque todo el mundo quiere mostrarse mejor de lo que es. Entonces nunca puedes creer lo que sucede.
Hay un artículo muy famoso, Makalov, tiene que ver con la financiación americana y escrito el libro de los cuentos, y hay un artículo acerca de los dilemas del marketing. Se aleja un poco de su cuestión, pero creo que tiene relación. Hace comparaciones entre el mercado de los coches. El problema es que, por supuesto, se puede clasificar en si es bueno o no es bueno. Pero no podemos clasificar cómo puede un solicitante trabajar en situaciones complicadas. Uno de los fundadores de la economía de la educación era Mark Blauk. Seguro que lo conocen. Siempre hablaba de la analogía del piloto, el piloto del avión. Dice que esta analogía algunas personas piensan que pueden hacerla general. Un piloto tiene unos requisitos muy claros y tiene que cumplirlos, y entonces le dan el empleo. Es transparente, está claro, está puesto ahí. Si se hiciera esto para toda la economía, se vuelve imposible. Todos estos aspectos de la cualificación y la competencia van en esta dirección, pero si tomas esta analogía del piloto y cumples con todo y el piloto vuela y hay un problema, nunca sabes. Él mismo no sabe cómo va a funcionar, no se sabe. No se sabe cómo va a trabajar alguien hasta que no lo hace, hasta que no trabaja. No, bueno, simplemente la pregunta era... Thanks for the answer. It was similar to what I was thinking, what you just said. I said it because there is a so-called European Framework for Quality for Vocational Training, which is a recommendation of the Council of the European Union. And I see that this is not included there, and I would like to know your opinion about that. When this type of studies or of analysis on dual vocational training is outside the rationale of dual vocational training, this framework, because it only refers to aspects related to the regulation that has to be applied, the different systems, and you just said that these systems are different. And they do that for the training, and they do it so that they can be trained, and it can be proved what you just said, and professional performance that guarantees the employability for any country of the Union. And this is the nuance that we have to provide. The relevance of... With which relevance shall we face this challenge of any pilot being capable to fly, just like you said? Any pilot being accepted by any airline
in this case any company of any country. Understanding, of course, that any pilot, any worker, and any airline we may think about. Thank you. Al principio yo estaba en estos procedimientos de este marco que usted ha dicho, pero el problema, el marco, es que es solo procedimental, es solo un procedimiento que dice tienes que tener un control, un mecanismo de control de calidad y ya está. Pero si funcionan o no esos mecanismos no se sabe. Es lo mismo con todos estos temas de la ISO. Solo dice que tú tienes que mirar la calidad. Claro. Si se analiza la calidad, sí, saldrá bien. Pero si solo se utiliza el marco, no. Hay una diferencia ahí. Esta es la diferencia entre operativo y lo otro. ¿Cómo era? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ignacio de Benito. Good evening, Ignacio de Benito. I represent the Bertelsmann Foundation that for almost 10 years has been working here to foster vocational training, dual vocational training, and more than a question, maybe connecting to what our colleague mentioned about the European framework and the fact that we don't develop some things there. In the case of Spain, I'd like to tell you that in the foundation 2 years ago we finished a study from the Ministry of Education where in the web page we carried out an analysis for 2 years where we analyzed the 14 criteria to see how the situation was for every particular region in Spain and how we have developed dual vocational training one by one in those criteria. So the framework is there, it's a recommendation, and the study was carried out before the development of the norms. So I believe that the ministry also took this into consideration to start the law that we have now. Just to mention that this type of norms are taken into consideration, the recommendations are followed, the ministry applies it because it is a European regulation. Well, it's not... Hola, gracias. Sí, yo quería comentar solo que igual la discusión es... Yes, I'd like to comment that probably the discussion on the topic of the equality, I've not found what this was about, but if we would take a look at the year is 2018, and the data that have been mentioned by the speaker, although they have been published in 2023, they have to do with 11 or 12. So there was no European framework at the time, so maybe that's why. Oh, there was another one, yes. We need the microphone, please. The microphone is not being used. We need to use a microphone, otherwise the interpreters cannot interpret. Well, sorry, in 2009, en mi opinión, todos estos marcos lo que hacen es implantar la idea de gestión por objetivos. Hay que tener objetivos y luego se tienen unos procedimientos para implantar los objetivos y luego tenemos otros para medir. El problema es que todo esto tiene sus limitaciones. Esto funciona solo con cosas simples. Cuanto más complejo se vuelve, entonces menos funciona. Y entonces se convierten en ceremonias. Hay literatura en ciencia política con respecto a esto, acerca de este
aspecto de gestión pública. Se dice que no puede funcionar y entonces hay que hacer una serie de elementos que lo sustituyan. Esta es mi opinión. Gracias. Formación de ciencia política que tiene nuestro ponente, que es muy importante. Bien, vamos a hacer el receso. Estamos, como empezamos un poco tarde, estamos moviendo, pero vamos a hacer la pausa para el café ahora y vamos a ir con la siguiente ponencia con la que termina el primer día del simposio. Pero quiero decir dos cosas. Primero, ya las mencioné en la apurada introducción del inicio, de que hay una persona que iba a participar, que es un muy prestigioso catedrático de formación profesional en Alemania, que es Matthias Pilz, pero que, porque está en sabático, está en Asia, entonces él ya ha mandado su ponencia, que ha traducido precisamente Luis Martínez. Entonces, a todos aquellos que estén inscritos, sencillamente, si la quieren tener, pues concretamente a la salida ahora se lo dicen a Luis y tomas nota, o lo apuntas, porque la lista está ahí fuera, sí, y se les envía. También otro anuncio es que vais a tener mañana al final el certificado, creo que ya están firmados, el certificado de asistencia al simposio, es decir, todos los que os habéis inscrito y por supuesto pagar la correspondiente inscripción, vais a tener el certificado. Y lo hemos hecho esta vez al estilo de los médicos, que son los que sí hacen simposio, estos banquetes intelectuales. Entonces hemos puesto por detrás el programa del simposio. Está muy bien diseñado, no lo hemos diseñado nosotros, y entonces aparece detrás en qué ha consistido el simposio. Porque también estamos en los certificados y todo lo demás, es decir, poner un hago constar de que habéis asistido, pues decir, bueno, he asistido y aquí está lo que yo recibí o en lo que yo estuve oyendo y interaccionando con ello. Entonces eso también lo vais a recibir. Entonces nada más. Y ahora hacemos la pausa y a las 6 vamos con la última conferencia magistral del día del profesor Tom Pokivy de la Universidad de Wisconsin-Madison. Gracias.